Buen día, Zoraida. Según el INEI, más de la mitad de las mujeres en el Perú han sufrido violencia en manos de su pareja. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Buenos días, Pati. Bueno, lamentablemente la violencia contra las mujeres es una realidad en nuestro país. Efectivamente, ¿no? El ENDES demuestra, ¿no? De que hay todavía una alta prevalencia de la normalización de la violencia hacia la mujer, ¿no? Las personas, hombres o mujeres, ¿no? Creen que ciertas formas, ¿no? De control en las relaciones de pareja es una forma de demostrar muchas veces el afecto, el amor, ¿no? Y por otra parte tenemos todavía que pese a que existe, por ejemplo, el Sistema Nacional Especializado en Justicia, ¿no? En la población aún hay este, esta sensación, ¿no? De que existe impunidad en los casos y por lo tanto, ¿no? Muchas mujeres que decidieron en su momento denunciar ya no lo quieren hacer, ¿no? Porque piensan que el sistema no funciona. Y por parte de los agresores, consideran también, ¿no? De que el sistema no los va a sancionar porque no han hecho algo que realmente esté mal, ¿no? Y a nivel de la sociedad todavía hay esta alta percepción, ¿no? De que el violentar a tu pareja, sea física, psicológica o sexualmente, ¿no? No es algo que deba ser sancionado tan duramente, ¿no? Tú decías al principio que hay formas de control dentro de la pareja que están como revestidas de amor. ¿Podrías poner algunos ejemplos? Sí, claro. Por ejemplo, los celos, ¿no? O Ya. el acoso callejero, ¿no? En el caso del acoso callejero todavía existe, ¿no? Por parte de la población esta idea de que si es que te dan un piropo, entre comillas, ¿no? En las calles, es algo que es más bien una muestra de galantería, ¿no? Entonces queda en el imaginario de las personas que es algo que debe ser aceptado. Cuando no, ¿no? En realidad es más bien abordar, ¿no? O digamos, pasar esta línea, ¿no? Sobre el consentimiento de las otras personas, ¿no? Sobre, digamos, lo que la otra persona quiere o no, ¿no? Yo considero que lo que hago es algo válido independientemente de si la otra persona me autoriza o no hacerlo. Claro, Y yo también, quiero por caminar ejemplo, tranquila por la calle sin que me estén mirando y además diciendo cosas que yo no le he pedido a nadie que me diga. así es. Y por otro lado, también está la normalización de los celos como una muestra de amor, ¿no? Todavía Claro. existe esa idea, ¿no? De que si es que te celan, no es porque te quieren. Y bueno, eso es algo que no se ha logrado, ¿no? Desterrar como una idea, sobre todo en las relaciones, ¿no? De enamoramiento o las personas que incluso no ya tienen una relación, digamos, más permanente, ¿no? Como una unión de hecho o un matrimonio, ¿no? Claro, y Ah, estamos encubriendo comportamientos bien mm, jodidos en realidad, ¿no? Porque te quiero, te celo, entonces no te dejo salir, te digo cómo te vistes, no te permito trabajar inclusive y ese tipo de cosas que terminan siendo formas de violencia. Ahora, hay varios tipos de violencia. Una es la violencia que tiene que ver con el acoso, con la sexualidad, con la agresión sexual. La otra es la psicológica, pero también hay la violencia económica. ¿A qué se refiere este tipo de violencia? tiene que ver justamente parte del control, ¿no? El control que al yo tener, digamos, sobre mi pareja, porque soy el proveedor, ¿no? Limito el uso de los recursos económicos por parte de mi pareja o los bienes que tenemos en común, como yo he sido quien he trabajado, ¿no? Porque supuestamente solamente reconocemos el trabajo. Que se paga como una forma de trabajo y no el cuidado como tal, entonces me creo con el derecho de que los bienes que tenemos son solamente
son solamente del varón y por lo tanto él puede decidir sobre ellos, ¿no? Entonces, a las mujeres no se les permite directamente hacer uso de los bienes, ¿no? Que se tienen durante el matrimonio o la unión de hecho, ¿no? Y por lo tanto yo limito el uso de los recursos y tal vez, no sé, un ejemplo, ¿no? Puede ser, en lugar de darle para que pueda la mujer hacer el mercado, ¿no? Comprar las cosas, el hombre te dice, ya, ¿sabes qué? Con un saco de arroz, con un saco de azúcar es suficiente, tanto de carne, ya, tú verás qué haces con eso. Pero yo no le doy la opción a esa persona de que pueda, ¿no? Disponer del dinero. O en el caso, digamos, de que son bienes, ¿no? Yo, digamos, me quedo con el carro, ¿no? Con el vehículo que está a nuestro nombre y no te dejo usar. Esa es una forma de violencia económica. Y también sería el caso de las mujeres que viven, digamos, separadas de la pareja y la pareja no les da lo suficiente para la manutención de los hijos y de ella misma, ¿no? Delgado porque muchas veces cuando las mujeres, ¿no? Que efectivamente se han separado y tienen un tema de alimentos, ¿no? Van a, digamos, a un CEN porque, Un CEN ¿no? es un centro de emergencia mujer. Un centro de emergencia mujer, exactamente, ¿no? Van para denunciar la violencia económica. Muchas veces, ¿no? Reciben la respuesta de que no es un tema de alimentos, eso no lo vemos aquí. Pero no se hace una contextualización de la situación, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Los hombres, ¿no? Lo que hacen es, te, es como que te, digamos, ¿no? Te controlan, ¿no? Cómo usas, digamos, el tema de los alimentos, porque primero te digo, no, te voy a dar en productos, no te voy a dar en dinero. Y segundo, ¿no? O caso contrario, te condiciono, ¿no? Te digo, mira, si es que tú quieres que yo te dé los alimentos, tienes que mantener conmigo relaciones sexuales. O tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? De repente tú no puedes salir de tu casa con tus amigas, porque si no ya no te doy los alimentos porque te estás gastando el dinero en eso cuando puede O ser no tienes no que sea trabajar. cierto, ¿no? Pero hay una situación de control que yo uso, ¿no? Porque doy los alimentos para controlar, ¿no? A mi expareja. Claro, has repetido varias veces la palabra control en muchas situaciones. Control del tiempo, control del dinero, control del cuerpo. Y me parece interesante porque hace unos días se ha aprobado una ley que cambia la ley de igualdad de oportunidades que tiene enfoque género con una ley de oportunidad entre varones y mujeres. Y yo creo que ahí el elemento clave es que se quita, digamos, la idea del control que hay de los varones sobre las mujeres como una forma de ejercer muchos tipos de violencia, en favor de simplemente decir, bueno, sí estamos cuidando a las mujeres. ¿Estoy exagerando o es así? Es que una ley de igualdad de oportunidades, como dice su nombre, o sea, lo que busca es, ¿no? Que las personas puedan acceder a los diferentes, digamos, servicios que brinda el Estado, oportunidades que te pueda brindar el Estado para crecer, sea profesionalmente, sea educativamente, ¿no? Sea en bienestar de salud, ¿sí? Pero con una ley de igualdad de oportunidades no podemos realmente analizar la situación que pone esta diferencia, ¿no? Este desbalance, o sea, el origen de por qué es que las mujeres no tienen ese acceso a esa oportunidad, ¿no? Es como decir, yo digo, los colegios, ¿no? Todas las mujeres y hombres pueden asistir al colegio, ya. Pero si yo no veo que por un mandato social a las niñas desde pequeñas se les enseña el cuidado de la casa y por lo tanto, ¿no? Las niñas van a dedicar más horas al cuidado de la casa, a diferencia de los varones, y van a tener menos horas para dedicarle al estudio, entonces ya no hay un tema de acceso, ¿no? En igualdad de oportunidades para poder educarse. Entonces, eso es lo que nos da el enfoque de género, el analizar ese contexto. Y si le quitamos eso, ¿no? Simplemente vamos a estar reproduciendo lo mismo que se ha dado a lo largo de los años, ¿no? Que tú puedes tener una ley, una norma, pero la norma va a seguir ahí, ¿no? Bonita, pero en realidad no se generan los cambios sociales porque el pensamiento de las personas
se sigue, ¿no?, validando de que hay ciertas conductas, ciertos roles que tenemos que seguir ejerciendo tanto hombres como mujeres, ¿no? Y que impide finalmente nuestro desarrollo, nuestro bienestar y una vida libre de violencia. Ahora, nosotros cuando hablamos de violencia contra la mujer hablamos mucho, o quizás lo más evidente es la violencia física y la violación sexual, digámoslo así, porque es lo más grave, que llega incluso al feminicidio, ¿no es cierto? Tenemos importantes grados o digamos casos de feminicidio. Sin embargo, pasa desapercibido todas estas violencias cotidianas de las que están hablando, que estás hablando. Y una de ellas tiene que ver con esto del cuidado. Entonces, el cuidado es trabajo no remunerado que se privilegia, como tú decías, hacia las mujeres y se genera muchas formas de violencia cotidiana también. Pero hay un elemento que tú estabas diciendo hace un rato y me parece interesante retomarlo, eso de que la sociedad convalida todo eso. Y efectivamente hay una encuesta que realiza también el Instituto Nacional de Estadística que dice que 75% de las personas dice que es tolerable, que no está mal que haya violencia contra las mujeres. ¿Cómo se interpreta una cosa de estas? Claro, la normalización, ¿no?, de la violencia contra las mujeres ha aumentado, o sea, esta idea, ¿no?, esta fijación. Y justamente es porque am, actualmente tenemos una ola, ¿no?, conservadora, bueno, que les decimos antiderechos. ¿Y por qué les decimos antiderechos? Porque son personas, ¿no?, que bajo un discurso, ¿no?, de supuestamente conservar los valores, ¿no?, entre comillas, lo que hacen es limitar el acceso a derechos. Y hay una ola, ¿no?, de estas personas que están en diferentes espacios, espacios políticos, espacios educativos, ¿no? Y tienen un discurso hacia la población que manda un mensaje nuevamente, ¿no?, de que, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, tienen que continuar estando en su casa, porque el hecho de que las mujeres no estén en su casa es lo que genera, ¿no?, que, por ejemplo, exista más delincuencia, ¿no?, porque las madres tienen que cuidar a los hijos. O este discurso de que en el caso, por ejemplo, de los hombres, ¿no?, ellos tienen que seguir siendo los protectores, ¿no?, de las mujeres, ¿no? O que hay ciertas conductas que se debe tener, ¿no?, para, digamos, garantizar que la familia, ¿no?, continúe de manera conjunta, ¿no? Entonces, eso es un discurso que lamentablemente, por la falta de información, ¿no?, por la falta de educación sexual integral también que hemos tenido, la mayoría de personas, ¿no?, en nuestro país, es algo que cala hondo, ¿no?, este tipo de discursos, porque termina por validar pensamientos, ¿no?, que se supone estamos buscando que dejen de ser normales, ¿no?, dejen de ser, eh, eh, digamos, Hegemónicos. vistos como buenas conductas, así, vistos como buenas conductas. Entonces, y sobre todo eso ha calado mucho, ¿no?, en los hombres también, ¿no?, pero también en las mujeres. En También. los hombres en el sentido, ¿no?, de decir de que están siendo atacados por las feministas o por, digamos, estas normas, ¿no?, y que los quieren ver como los malos, en realidad, en lugar de analizar el contexto y más bien ver cómo también la violencia de género los afecta a ellos, pero no porque una mujer los golpea, sino porque se les impide, por ejemplo, demostrar sus emociones, ¿no? Que no solamente se los vea como proveedores, ¿no? Entonces, más bien Es- de esa forma, ¿no? claro, O en esas el caso... cosas, estas cosas que nos están diciendo son muy importantes porque nos llegan en realidad al terreno político y cultural, ¿no es cierto? En donde todavía existe una pugna, una lucha entre quienes quieren preservar un privilegio y quienes van a seguir subordinadas o están empeorando la situación de subordinación que es en este caso las mujeres, ¿no? Estamos hablando de un escenario político-cultural mucho más complejo en donde efectivamente conquistas en los derechos, que en el caso de las mujeres han sido logrados con las luchas feministas, quieren terminar
desvalorizando el feminismo, atacando el feminismo y diciendo, no hay que luchar porque aquí todos somos hermanos, somos de la misma sociedad, vamos a destruir la misma familia. Y eso se expresa en la política pública, se está expresando en el Congreso, se está expresando en los medios de comunicación y hace poco aquí en Arequipa estamos todavía en un proceso de ataque, digamos, de la educación sexual integral. ¿Por qué se llega a estos niveles de ataque político? La educación sexual integral, ¿qué tiene de particular que está siendo tan atacada y quieren que desaparezca de la política pública en el Perú, en Arequipa y también en muchos lugares del mundo? Mm. Lo que pasa es que la educación sexual integral, ¿no? Nos da herramientas, no solamente para reconocer la violencia, sino también para aprender a relacionarnos, cualquier forma de relación interpersonal que podemos tener. Pero lamentablemente, ¿no? Lo que se aborda cuando queremos hablar de educación sexual integral por estos grupos antiderechos, ¿no? Es discursos basados, ¿no? En mentiras, como el hecho de que se quiere hipersexualizar a los niños, ¿no? Se quiere quitar el control de los padres sobre sus hijos, ¿no? O el derecho a educarlos. Entonces, hay una serie, digamos, de falacias que se generan alrededor de lo que significa la educación sexual integral. Y eso, lamentablemente, a cualquier padre o madre, ¿no? Le va a generar miedo, porque si tú le dices a un padre o una madre, ¿no? Mira, si le van a enseñar esto a tu hijo, va a empezar a mantener relaciones sexuales de muy joven, se va a asustar, ¿no? Porque lo que todo padre espera es que su hijo cumpla su proyecto de vida, sea profesional, tenga, ¿no? Digamos, acceso a diferentes oportunidades, ¿no? Pero es todo lo contrario, ¿no? Más bien la educación sexual integral le da todas esas herramientas porque le va a permitir tomar decisiones basadas en la información. Y aquí yo sí quiero hacer un mea culpa en el sentido de esta falta de presencia del Estado para la implementación de estas políticas públicas, sea tanto respecto al tema del enfoque de género como de la educación sexual integral. Porque creo que no ha habido el esfuerzo suficiente de poder informar a la población lo que significa el enfoque de género, lo que significa la educación sexual integral y lo importante que es en la vida de las niñeces, de las adolescencias, de las juventudes, ¿no? Incluso de los adultos, porque muchos piensan, o sea, si es que tú no has recibido educación sexual integral, no sabes los cambios que va a haber en tu cuerpo, incluso siendo mujeres adultas, muchas mujeres no saben cómo enfrentar la menopausia, ¿no? Un proceso natural que a todas nos va a dar en algún momento de la vida, ¿no? Y muchas ni siquiera van a un médico, simplemente saben que les va a pasar, no saben cuándo, no saben cómo y no saben qué hacer al respecto, ¿no? Y justamente es por eso, porque no han tenido educación sexual integral, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer ahí una reflexión en el sentido, ¿no? De también cómo el Estado, cuando implementa una política pública, también es su responsabilidad informar adecuadamente a la población para que grupos, ¿no? Como estos, no tengan la carta abierta para ir atacando en base a mentiras, a falacias, ¿no? Sí, pues, Ori, pero no nos olvidemos que el Estado en realidad es una correlación de fuerza en la sociedad, ¿no? Y dependiendo cuál sector tiene más fuerza, la política pública se va a inclinar hacia un lado, hacia otro. Yo quiero agradecerte mucho esta conversación y se me quedan como dos cosas para seguir pensando. Uno, esto del control, cómo queremos controlar la vida de las mujeres a través de su cuerpo, de su sexualidad, de de sus decisiones económicas, personales, etcétera. Y para ello la violencia es un elemento justificable, entre comillas, o aceptable, entre comillas, por muchas personas. Y la segunda, lo último que has dicho respecto a la educación sexual integral, la capacidad de decidir autónomamente en base a información. Yo creo que estos dos elementos nos ayudan a comprender por qué hay quienes no quieren que avancemos en una situación de igualdad y de derechos las mujeres y también las comunidades de la diversidad. Muchísimas gracias, Zoraida. A ti, muchas gracias.